¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Filosofando, ¿verdad? Les saludamos con mucho gusto a toda nuestra audiencia y pues bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el pitagorismo, ¿verdad? Esta filosofía que trata de medir pues un poquito la verdad. Así que los invitamos a que compartan allí en sus redes sociales este programa de Filosofando, que va a estar muy interesante, muy bueno, y que participen también con nosotros allí en sus comentarios. Así que bueno, estimados amigos, vamos a presentar a nuestro invitado del programa del día de hoy. En el programa de hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Antonio Marcial Noyola. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, ha tomado los siguientes cursos sobre Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Derecho Laboral, Creatividad e Innovación. Además de impartir las siguientes conferencias: sobre la política y la ética de Aristóteles en la actualidad, sobre el bien común en un gobierno democrático desde la perspectiva de Aristóteles, y además ha tenido la participación como miembro del comité organizador, ponente y moderador en el primer simposio regional de estética a 300 años del nacimiento de Alexander Baumgarten. Así que démosle la más cordial bienvenida al licenciado Gerardo Antonio Marcial Noyola. Bueno, pues mi estimado Gerardo, bienvenido a tu programa Filosofando. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, por el tiempo y el espacio. Es un gusto estar compartiendo un poco de la filosofía, desde luego, de lo que se ha dado a lo largo de la historia. Muchas gracias, Jorge. Pues de antemano, pues muchísimas gracias igual por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar en este programa del pitagorismo. Ya es otra de las escuelas o corrientes filosóficas que se sigue después de la filosofía de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y la característica primordial de lo que viene siendo el pitagorismo, pues es que todo lo empiezan a explicar a partir del número, porque el número en sí guarda una unidad. Y desde mi punto de vista, creo que aquí ya la cuestión cambia. A lo mejor con los filósofos de la naturaleza ya se hablaba de un arjé de la physis. Ya con el pitagorismo, como que ahora siento yo que el problema va encaminado hacia la verdad. ¿Sí? En este camino del buscar la verdad, y en ese buscar la verdad pues implica una medición, ¿verdad? Entonces considero yo que estos filósofos que siguen esta corriente del pitagorismo pues van encaminados a eso, a calcular la verdad, a medir la verdad, a medir el ser, porque ven en el número pues prácticamente esta unidad, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge, es un cambio, podemos decirlo, un poco radical, ¿verdad? Efectivamente, como tú lo mencionas, a comparación de la filosofía de los milesios, ¿no? Efectivamente, donde se quería entender o dar el porqué de las cosas, el origen de las cosas a partir de elementos naturales, ¿verdad? Y efectivamente, a partir de Pitágoras, pues cambia totalmente el panorama y efectivamente lo orilla a lo que viene siendo el número, ¿no? Pero no un número que ahorita lo vamos quizá a abordar un poquito más a fondo más adelante, no un número como concreto, sino un número abstracto, ¿no? Es algo muy interesante al respecto de ello. Sí, donde prácticamente pues se van a dar estas propiedades, esta esencia de cómo el número va partiendo inclusivemente en estas cuestiones materiales, ¿verdad? Cómo es el agua, el fuego, el aire, etcétera. Y cómo de alguna manera unos filósofos van a decir que el quinto elemento pues es el éter, ¿verdad? Se dan cuenta que el número por excelencia es el número 10 y
que es el número perfecto porque tiene esta divisibilidad, pero en este sentido abstracto, ¿verdad? No en un sentido material, por decirlo de alguna manera, sino en este aspecto de razonamiento, de pensamiento, de ver cómo se comprende la verdad por medio de una división de números que encontramos dentro del pitagorismo, y como también ya hacíamos referencia a esta medida. Prácticamente podemos decir que si nosotros medimos el conocimiento, vamos a adquirir una seguridad, y ya hay que replantearnos de nueva cuenta todo este camino que ya hemos recorrido a lo largo de los diversos programas, como ya cuando está esa insatisfacción del mito, cómo el hombre pues cae en ese caos, ¿verdad? Y trata de nueva cuenta otra vez ordenarlo, pero ahora se da este orden por medio de las matemáticas dentro de la filosofía. Efectivamente, Jorge, de hecho algo muy importante y es bueno resaltarlo, ¿no? Prácticamente la filosofía de Pitágoras, bueno, se consideraba también una parte del misticismo. Efectivamente. Exacto. Porque estaba mezclado, ¿no? Desde la filosofía y desde luego con la ciencia que viene siendo las matemáticas. Y bueno, de ahí también es muy importante resaltar en la filosofía de Pitágoras, tenían un ideal también político, además de lo que eran las matemáticas, ¿verdad? Este ideal político, de hecho, era temido prácticamente por los crotonenses, que era donde se estuvo ubicando prácticamente Pitágoras, ¿verdad? Que incluso hay historiadores que cuentan, ¿verdad?, algunas fuentes, que era tanto el temor de los crotonenses del ideal político que tenían una tendencia incluso de aristocracia, ¿no? Exacto. Y se cuentan algunas fuentes que era tanto el miedo, la incertidumbre de estos crotonenses que incendiaron el lugar donde estaba Pitágoras con sus discípulos, ¿verdad? Y otros historiadores dicen, bueno, se escapó, ¿no? Y otros dicen que murió ahí, ¿no? Pero efectivamente, toda la filosofía de Pitágoras, desde luego su punto fundamental es el número, pero también desde luego cuentan con otras áreas muy importantes dentro de esta filosofía. Exactamente, que más adelante vamos a abordar precisamente esta propiedad y esta naturaleza del número, porque no es un número, volvemos a insistir en este punto para que quede algo claro, no es un número como tal se enseña en matemáticas, ¿no? Sino que este número va a guardar una relación con esa esencia de las cosas, porque nos va a ayudar a comprender la realidad, ¿no? Por supuesto que sí, Jorge, efectivamente es un número, como bien lo mencionas tú, no concreto, ¿verdad? Porque efectivamente cuando nosotros hablamos de número, inmediatamente en la ciencia, ¿verdad? Lo trasladamos a algo en concreto, ¿no? Lo que Pitágoras quiere dar a entender con este número es que a través del número se pueden crear las formas, ¿verdad? De hecho, de ahí en adelante que dice Pitágoras, ¿no? El número 1 significa la unidad, ¿no? Exacto. El número 2, una línea, ¿no? Precisamente el número no está algo en concreto, sino que se manifiesta a través de las cosas. Exacto, porque se da cuenta que las cosas está compuesta de varios elementos. Entonces, el número predilecto es el 1 porque guarda esa unidad, ¿verdad? Un ejemplo así, algo brusco, a lo mejor pudiera sonar, un plumón, ¿cuántas partes no tiene, no? Podemos encontrar 3 o 4 o 5 partes del cual está hecho el plumón, pero juntando ese número 4 guarda una unidad. Y esa unidad es el concepto que nosotros pues le damos prácticamente este nombre del plumón, ¿verdad? Entonces, estimados amigos, les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos apenas iniciando con esta filosofía de Pitágoras. Vamos a una pausa, no le cambie, comparta ahí en sus redes sociales el programa de Filosofando. Regresamos en unos instantes. De opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están, Mujer
Amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. La naturaleza y el número como principio. Bueno, pues ya estamos de regreso, mi estimado Jera, para abordar este primer temita que allí ya no lo pusieron, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya hemos dicho en el bloque anterior que el número pues es prácticamente para Pitágoras y para todos los que van a seguir esta corriente, que son un buen número de filósofos. Un buen número de filósofos, decíamos, que siguen esta corriente del pitagorismo. Bueno, pues tenemos el número como principio de las cosas. ¿Qué podemos rastrear en este elemento? Sí, claro que sí, Jorge. Bueno, primeramente hay que recordar, ¿verdad? Y debemos ya lo habíamos mencionado hace un inicio, ¿verdad? Recordar los milesios, ¿no? Precisamente partir de esa idea de que los milesios querían explicar el porqué de las cosas a partir de elementos naturales. Y bueno, aquí algo muy interesante, y también lo mencionamos, efectivamente Pitágoras da esa transición, ¿no? Y es cuando nos empieza a hablar nos propone algo distinto, lo que viene siendo el número, ¿no? Como el principio, ¿verdad? No un principio de materia, ¿no? Sino como una forma, efectivamente, ¿no? Como lo estábamos mencionando. Y bueno, algo muy interesante, ¿no? Este número es un elemento real, y ya lo habíamos mencionado también, ¿verdad, Jorge? Sí. Que no es algo en concreto, sino es algo abstracto, ¿no? Y bueno, de ahí se originan todas las cosas. Y bueno, para fundamentar la teoría Pitágoras, precisamente acerca de por qué quiere dar a entender el número como el origen de todas las cosas, bueno, se fundamenta en la música. Eso es algo muy interesante también. Y que prácticamente gracias a estos elementos que encuentra en la música, sobre todo en la armonía, empieza a medir prácticamente toda su corriente filosófica por este aspecto de la precisión, ¿verdad? Y además, bueno, más adelante vamos a abordar en esto que recae este estudio de la música, que pues todo está relacionado, todo está en una armonía, todo está en una unidad, y que le da el nombre, ¿verdad?, de las esferas, ¿verdad?, la armonía de las esferas, donde prácticamente todo está perfectamente dado en la naturaleza misma, está dado en el mundo, para que el hombre pues vaya conociendo poco a poco este aspecto. Por eso mencionábamos al inicio que con estos filósofos que van a seguir la corriente de Pitágoras van a preguntarse sobre la verdad, porque van a ver que la verdad se revela en una armonía, ¿verdad? No por nada podríamos decir que tenían este dicho los griegos de mente sana, cuerpo sano. Si estábamos armónicamente bien, podríamos conocer la verdad que está en la naturaleza, porque formamos parte nosotros de esa misma naturaleza y de esa misma esencia que tiene la naturaleza, ¿no? Por supuesto que sí, Jorge. De hecho, lo que mencionas tú acerca de la música, ¿no? Creía Pitágoras que la armonía musical, ¿verdad?, depende de los números. Si lo aterrizamos a un ejemplo en concreto, si agarramos un instrumento, ¿no?, actual, si tú tocas una cuerda, si aterrizamos una guitarra, por ejemplo, ¿no?, tocas tú una cuerda, un do, un re, inmediatamente va a tener un tiempo determinado que precisamente se escucha. Exacto. Ese tono, ¿no? Y es a eso lo que se refería Pitágoras. Y bueno, también hablaba de los intervalos, aunado a esto, ¿verdad?, de la escala musical, ¿no? El 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente al sumar el 1, 2, 3 y 4 da una suma, un 10, ¿no?, que lo consideraba Pitágoras como el número perfecto. Exactamente, pero marcando todo este aspecto armonizado,
¿verdad? De la misma naturaleza. Volvemos a recaer en este punto, porque los griegos van a sentirse como hombres conectados con la naturaleza. ¿Y cómo se va a revelar la naturaleza? Bueno, en esa armonía precisamente. De hecho, allí como paréntesis, uno de los filósofos ya contemporáneos, por allí Eugenio Trías, tiene un libro que se llama El canto de las sirenas, que de alguna manera retoma no este camino del pitagorismo como tal, sino como esa interpretación estética que se tiene de la música, cómo nosotros por medio de la música podemos entrar en este aspecto del conocimiento que nos puede llevar hacia ese camino de la verdad, puesto que los filósofos se van a considerar como estas personas predilectas que se les va a dar, o se les va a revelar, mejor dicho, este camino de la verdad. Por supuesto que sí, Jorge. De hecho, algo muy interesante también dentro de la filosofía de Pitágoras era también entender el contexto, ¿no? Anteriormente, lo que viene siendo la lira, un instrumento muy clásico de los griegos, probablemente se entiende, hay algunos historiadores que probablemente desde ahí toma su teoría, ¿no? A partir efectivamente de la música, y bueno, también incluso hasta la de la contemplación, porque al momento en que uno precisamente guarda silencio, ¿no? Podemos escuchar prácticamente los sonidos, podemos contemplar esta situación que maneja Pitágoras, ¿no? Y que también, pues prácticamente esta concepción del número se da por esta contemplación al conocimiento, esta contemplación a la verdad de las cosas. Entonces, prácticamente la naturaleza del número podemos decir que va a ser esa vía del conocimiento que nosotros vamos a tener para llegar a la comprensión de la esencia de las cosas. Bueno, en esta época no está todavía el concepto de esencia de las cosas, ya lo implementa Aristóteles. Lo que se tiene en este momento es el conocer el ser de las cosas, ¿verdad? Que Aristóteles, dicho sea de paso, va a precisar este concepto de ser por esencia también, y que Santo Tomás de Aquino pues también le va a dar allí su lugar predilecto, ¿verdad? Pero más o menos para irnos encauzando, irnos dando a entender que el número nos va a llevar precisamente a esta concepción de el ser, ¿verdad? Del ser de las cosas en esta unidad. Por eso va a decir que el número 1 pues es ese principio predilecto, porque es el único número que no puede ser dividido como los demás, ¿no? Entonces, en este caso, lo va a considerar como ese número predilecto. Sí, efectivamente, Jorge, el número 1 considerado incluso como neutro, ¿no? Porque dice Pitágoras, a partir del número 1 se generan lo que vienen siendo los pares y los impares, ¿no? Exacto. Exacto. Que más adelante otro de los filósofos del pitagorismo pues va a implementar ya lo que vienen siendo en sí la lucha de contrarios, ya así como tal. Ya con Heráclito allí se deja ver un poquito esta lucha de contrarios, pero yo creo que ya el pitagorismo sí ya va llevando a este término un poquito más radical lo que viene siendo la unidad y la desunidad, ¿verdad? Lo unísono y lo dísono, que va a estar plasmada en la naturaleza, pero que todo nace precisamente de esta diversidad a una unidad. Efectivamente, Jorge, de hecho también algo muy importante resaltar dentro de esta filosofía de Pitágoras es que efectivamente los números, ¿verdad?, proceden de otros como lo habíamos comentado, ¿no? Lo que define lo indeterminado y lo ilimitado también, ¿verdad? Aquello que es indeterminado lo define como aquellos números que son pares, y lo que viene siendo lo ilimitado los impares, ¿no? Es algo muy interesante cómo este filósofo, a partir de su pensamiento, cómo va forjando la filosofía que más adelante, como bien lo dices, Aristóteles lo va a estar retomando, incluso lo retomó en varias obras. Exactamente, donde yo creo que a partir de esto, de este conocimiento abstracto, la filosofía ya va generando, da un giro de 180 grados, de no solamente tomar en cuenta lo mero material, lo mero físico, sino que ahora ya está tomando en cuenta tanto lo físico
como lo abstracto, ¿verdad? Donde más adelante también Aristóteles va a decir que lo que existe pues también es lo que está dado en nuestro pensamiento, ¿verdad? Es correcto, efectivamente, de hecho es un giro total de 360 grados y de ahí la ciencia específicamente fue poco a poco avanzando a través de los filósofos griegos y de ahí lo que conocemos, lo que es el teorema de Pitágoras, Exactamente. ¿no? Que actualmente se utiliza precisamente en lo que viene siendo un nivel básico, ¿no? Desde primaria, incluso ya sextos, viene siendo secundaria, importante para el avance científico. Exactamente, así que a modo de chascarrillo, ¿verdad? Si o empezamos a odiar las matemáticas, pues viene desde este aspecto, ¿no? De la filosofía. Bueno, pues vamos a una pausa, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Regresamos en un instante porque aún nos quedan 2 temitas a abordar. Así que regresamos. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Teoría de la armonía de las esferas. Bueno, pues vamos a entrar a este tercer temita que podríamos titularlo La naturaleza y propiedades del número, que ya hemos mencionado algunas partes con el bloque anterior. Prácticamente pues toda la filosofía de Pitágoras pues va teniendo en sí pues esta relación, ¿no? No podemos pasar a este tema si no comprendemos de alguna manera el número como principio, y también no podemos mencionar las propiedades del número si no analizamos en qué es lo que consiste este pensamiento abstracto de lo que viene siendo en sí ya el número en Pitágoras, ¿verdad? Donde mencionábamos este aspecto de lo ilimitado y lo limitado como esta propiedad principal, ¿no? Dentro de la filosofía del pitagorismo. Sí, efectivamente, Jorge, algo muy importante de las propiedades del número que cabe resaltar, ¿verdad? Desde luego, era cómo Pitágoras representaba, ¿verdad?, el número con puntos, de verdad, Así es. incluso dispuestos geométricamente, ¿no? Y precisamente define a través de los números, ¿no? E incluso hay algunos historiadores que lo manifiestan de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué decía Pitágoras que los números eran pares e impares? Precisamente por los puntos, ¿no? De hecho hay una gráfica, ¿no?, donde están 2 puntos y hay una flecha que pasa en medio, y decían que los números pares, la flecha se va de corrido, no tiene límite. Sin embargo, cuando ponemos un número impar, un punto arriba, un punto abajo y un punto seguido, prácticamente la flecha topa, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar lo ilimitado prácticamente de esta filosofía. Era una manera en como Pitágoras lo representaba. Exactamente, en esta representación, obviamente para explicarlo pues al pensamiento de su tiempo, ¿verdad? Por eso prácticamente con Pitágoras, decíamos, se revoluciona este pensamiento filosófico en este aspecto de ir ya a un conocimiento más exacto
de el ser en las cosas. Sí, por supuesto que sí. De hecho, algo muy importante también que es bueno resaltar, Jorge, era así como el 10 lo manifiesta como el número perfecto, ¿verdad? Y el número 1, como lo habíamos mencionado, es un número prácticamente neutro donde se originan los pares y los impares. El único número que donde no los pitagóricos dijeron no sabemos de dónde es el número 0, ¿no? Fue Exacto. el único número prácticamente desconocido por los pitagóricos. Y que prácticamente, bueno, ya cuando llegan en esta conquista, por ejemplo, aquí al territorio del continente americano, pues ya con estas culturas prehispánicas de allí ya se conoce esta concepción del cero, pero ya esto hablando ya en los siglos XVI, XVII prácticamente, donde los griegos pues prácticamente podemos decir que no había esta noción, ¿verdad? Como bien señalas tú, no había esta noción de la carencia de valor. Por eso no va a ser muy entendible esta idea del no ser, ¿verdad? ¿Por qué no va a ser muy entendible la idea del no ser? Porque si no comprendemos la carencia del valor, no vamos a comprender la carencia de la propiedad, por decirlo así, no vamos a comprender el concepto de la nada, ¿verdad? No vamos a entender esa relación entre la nada y la existencia, ¿verdad? Precisamente porque quizá faltó este elemento. Si nosotros recurrimos a la filosofía ordinaria, o no, más bien, no a la filosofía ordinaria, sino a la filosofía pitagórica, vamos a encontrar esta característica del no ser, pero el no ser va a ser difícil de entenderlo, va a ser difícil de comprenderlo, porque no se tiene precisamente esta noción del cero. Sí, efectivamente, de hecho, como lo mencionas tú a manera de chascarrillo, ¿no? O sea, efectivamente el cero es nada, ¿no? Y es muy difícil entender la nada, ¿no? De hecho, hay muchos filósofos, por ejemplo Heidegger, ¿no? Que por ahí tratan este tema fundamental y que para muchos estudiosos, estudiantes incluso de la filosofía es un dolor de cabeza, ¿no? Poder entender esto que tú mencionas, ¿no? El ser, el no ser, ¿qué es la nada, ¿no? Exactamente, porque lo único que se da con el pitagorismo es esta concepción del ser, ¿verdad? Esta concepción de lo que viene siendo la naturaleza y la unidad de las cosas. A partir de la pluralidad que hay en la naturaleza, vemos que hay una unidad, hay una identidad, pudiéramos decir inclusive, dentro de las cosas. Por eso no podemos entendernos nosotros si no comprendemos la naturaleza que hay a nuestro alrededor. Y no podemos comprender a la naturaleza que hay a nuestro alrededor si nosotros no estamos inmiscuidos o incluidos en este aspecto, ¿no? Efectivamente, Jorge, no podemos entender la naturaleza y bueno, es prácticamente ahí estamos hablando de esa unidad, ¿no? Prácticamente todo va en conjunto y bueno, también algo muy importante dentro de esta filosofía de Pitágoras es cómo prácticamente el 10 perfecto, ¿verdad? Cómo va formando incluso un triángulo, ¿no? De hecho, de ahí está el famosísimo tetractis, perdón, donde se forma ese número 10 precisamente a través de puntos. A través de 4 puntos que se va formando, ¿verdad? Y que va haciendo pues prácticamente ese aspecto de la perfección, este aspecto de que engloba prácticamente los 5 elementos que filósofos posteriores pues van a dar, ¿no? Este quinto elemento, el éter, que va a ser el que va a englobar a todos los 4 elementos anteriores, ¿no? El fuego, el aire, el apeiron, y la tierra, ¿verdad? Estos 4 elementos los va a formar este quinto elemento que es el éter y que de alguna manera va a ser ya la concepción final del cosmos, ¿verdad? De manera más concreta, pues del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Efectivamente, Jorge, de hecho, si lo aterrizamos prácticamente hasta en las calificaciones, ¿no? Exacto, ¿no? Saqué un 10, lo vemos como de excelencia. Exacto. Y de ahí precisamente surge, como bien lo dices, la filosofía de Pitágoras, ¿no? Ahí está en su máximo esplendor. Exactamente, aunque también podemos decir que el número 5 pues también es algo grado de excelencia porque muchos le van a dar este privilegio al 5
por englobar el quinto elemento, ¿verdad? Pero prácticamente vemos que a partir de aquí, ese número 10, pues va la perfección en la vida cotidiana. Sacas 10, alumno excelente. ¿Cómo te salió esto? De 10, ¿no? ¿Cómo hiciste esto? De 10. Precisamente porque el pitagorismo pues va buscando la perfección mediante el número para llegar al conocimiento de la verdad. Es correcto, Jorge, y bueno, de ahí, se derivan, como bien lo dices, el número 5, ¿no? También prácticamente engloba estos elementos y bueno, prácticamente se sigue utilizando las matemáticas en la actualidad, ¿no? Siempre van a estar presentes, de hecho hasta en la vida ordinaria, ¿no? De hecho cuando aprendemos matemáticas, lo primero que nos dicen, hasta en el cambio, ¿no? Las matemáticas se aplican para toda la vida, para formar, como bien tú lo dices, una mesa se requiere matemáticas, para formar un objeto, para formar algo se requieren ciertas fórmulas, ciertos números, ¿no? Para darle esa unidad y esa perfección. Exactamente, que aquí ¿cuál va a ser la relación de la matemática con la filosofía? Es que la filosofía va a dar el pensamiento, el decir, ¿cómo voy a armar, por ejemplo, en esto que señalabas, cómo voy a armar la mesa? ¿Qué figura va a llevar a cabo? Y la matemática lo va a llevar a lo concreto, ¿no? A ya lo tangible. Mi pensamiento va a estar en este objeto material, ¿no? Esa es la relación que nosotros encontramos entre la filosofía y la matemática dentro del pitagorismo. Bueno, pues vamos a una pausa, mi estimado Jera, vamos a una pausa, regresamos enseguida, no le cambie que todavía nos queda un temita por abordar. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Teoría de la armonía de las esferas. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros y los seguimos invitando de igual manera a que compartan allí en sus redes sociales este programa de Filosofando con el tema de la filosofía del pitagorismo. Así que bueno, vamos a abordar este último tema, Jera, sobre la teoría de la armonía de las esferas, que también ya hemos abordado pues algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esto? Sí, Jorge, efectivamente. Bueno, ya después de todo esto que hemos estado hablando acerca del origen del número, acerca de cómo consideraba Pitágoras lo que viene siendo el 10, el 1, y bueno, hablamos un poquito también del 0, que no era tan bien definido por los pitagóricos. Bueno, surge también otra teoría a partir de ello, ¿no? De la teoría del número, ¿no? Que viene siendo la teoría de las esferas, ¿no? Que suena un poco interesante y un poco intrigoso debido a que ¿por qué lo denomina esferas, no? Pitágoras. Y bueno, si todo está, como habíamos comentado, determinado por el número, entonces todo es orden, ¿verdad? Eso es algo muy importante. A partir de esta premisa, todo es orden. Y bueno, de ahí el concepto orden, que proviene incluso del griego cosmos, que fue Pitágoras el primer filósofo que define
el universo como el cosmos, ¿no? El que tiene el orden. Y bueno, a partir de ahí Pitágoras, ¿verdad? A partir de este concepto del cosmos, lo define como el conjunto de todas las cosas, ¿no? El conjunto por el orden que hay en ellas. Y bueno, es lo que podemos resaltar y desde luego de ahí continúa la teoría de las esferas. Exactamente, donde también en esta teoría de las esferas, pues se da también este estudio, ya que habíamos dicho de la música, precisamente en este aspecto del todo ordenado, del todo armónico, ¿verdad? Donde prácticamente el conocimiento, pues va a dar, ya también habíamos hecho referencia a esto, el conocimiento va a dar ese orden al pensamiento. Y ya es aquí cuando el hombre pues va a empezar a entender pues ciertas nociones abstractas, porque le va a dar esta medición. Por ejemplo, el tiempo, desde diferentes posturas filosóficas, nos damos cuenta que el tiempo es uno, ¿verdad? Y que el tiempo es eterno, por decirlo de alguna manera, pero que el hombre, de alguna manera, para entender y comprender este concepto, pues ha medido, ¿verdad? El tiempo lo ha separado en día, noche, hora, minuto, etcétera, para entender precisamente el orden y entonces comprender que el tiempo, aunque es uno, único y irrepetible, nosotros vamos generando pues ese movimiento armónico dentro de la naturaleza, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge, de hecho parte del fundamento de la teoría de las esferas, los pitagóricos, toman como ejemplo, ¿verdad?, los cielos, ¿no? Efectivamente rotan. Y a partir de esta rotación, ¿verdad?, se da esa cierta armonía que habla Pitágoras y ese cierto orden, y desde luego va generando la música celeste, ¿no? Y a lo que lo denomina la música de las esferas, ¿no? Incluso esos conciertos bellos. Exactamente, que van a dar pues los astros, ¿verdad? Yo creo que de aquí ya hay un atisbo, se puede decir hay un atisbo para todo lo que ya va a desarrollar en la revolución científica, con Galileo Galilei, Copérnico, Kepler, etcétera, pero a partir de estos primeros esbozos del tratar de entender cómo esas esferas que los representen los astros, pues va guardando un cierto equilibrio, una cierta rotación, ¿verdad? Como también se va dando cuenta que el mundo, el cosmos, pues va teniendo este movimiento, ¿no? Este movimiento que se va revelando en él mismo la verdad, en este movimiento, ¿no? De cambiar de esta música natural, de esta música celeste, que es agradable al oído del hombre, pero en este sentido de la búsqueda de la verdad. Cuando nosotros buscamos la verdad, entonces es un sonido agradable para nosotros. Claro que sí, Jorge. De hecho, algo muy importante que podemos resaltar dentro de esta teoría de las esferas es que hay algunos historiadores que dicen que esta teoría quizá a lo mejor Pitágoras la toma a partir de la mitología griega, ¿no? De hecho, por ahí hay un himno que se titula el himno de Ares, precisamente donde Homero habla sobre los planetas, ¿no? Como aquellas voces divinas, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Exacto. También resaltar dentro de este punto. Y en este aspecto, pues nos damos cuenta que todo está perfectamente equilibrado, que no existe una cosa sin la otra. Todo se necesita para que tenga este funcionamiento, ¿no? Podemos aplicarlo como un ejemplo práctico. Si no tenemos cierto órgano, pues deja de funcionar nuestro cuerpo, o funciona pero va a carecer de ciertos elementos, de ciertas sustancias que son necesarias, aunque la producción sea muy poca de esa sustancia, que son necesarias para nosotros tener pues esta vida, este movimiento, y asimismo pues las esferas van a estar unidas concéntricamente para desarrollar pues esa armonía dentro de la naturaleza. Claro que sí, Jorge, y de hecho también algo muy importante dentro de esa música, vamos a llamarla cósmica, ¿verdad? Precisamente ¿sí? Por el concepto de Pitágoras, algo que mencionaba mucho Pitágoras era que dependiendo el cuerpo celeste, se daba el sonido, ¿verdad? A mayor cuerpo celeste, mayor sonido, mayor intensidad, ¿no? Y desde luego los cuerpos terrenales, ¿no? De hecho, lo podemos aterrizar, ¿no? Pues si por ejemplo un barco lleva una vela,
aquella brisa del aire va generando sonido, ¿verdad? Si lo aterrizamos a algo terrenal, lo mismo surge con esos movimientos. Incluso dice Pitágoras que el hombre no puede percibir ese sonido, ¿no? Porque precisamente ya nace con ese sonido, no lo puede diferenciar, ¿no? Es algo un poco místico que se puede traducir dentro de esta filosofía de Pitágoras. Y que es una característica muy particular de todos estos filósofos, ¿no? Que se van a sentir privilegiados, se van a sentir como únicos, porque son los únicos capaces de percibir, en este sentido con Pitágoras, el sonido. Con Heráclito veíamos es el único que va a decir que a mí es el único que se me revela la verdad, inclusive da la hora, decíamos en el programa anterior, y prácticamente pareciera ser que esta es una característica arrogante dentro de los filósofos, ¿no? Como estas personas divinas que solamente son los únicos capaces de comprender todas esas concepciones de la verdad, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge. De hecho, también algo muy importante resaltar, como lo mencionas, de hecho, Pitágoras era considerado una divinidad, incluso hasta un oráculo, precisamente en el tiempo de los griegos. Por eso mismo que tú mencionas que eran los únicos capaces de poder identificar aquella filosofía que ellos mismos profesaban, ¿no? En este caso, como los sonidos, esta teoría de las esferas. Así es, por ese oído auténtico que tenían, ¿verdad? Ese oído privilegiado. Por eso el contemplar la verdad para los filósofos griegos, ¿verdad? Y para los presocráticos, pues va a ser algo divino, algo privilegiado que solamente a unos cuantos se les va a revelar. Y bueno, ya casi para terminar, mi estimado Jera, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía del pitagorismo en nuestra vida práctica? Bueno, como toda filosofía que ha pasado a lo largo de la historia se aplica, ¿no?, en la vida. Y bueno, creo yo que la filosofía de Pitágoras la seguimos aplicando en la vida, incluso en el momento en que contamos, en el momento que medimos, ¿verdad? Si queremos hacer a lo mejor algo en nuestra casa, resanar algo, tenemos que emplear números, ¿no? Y bueno, si queremos hacer las cosas bien, pues tenemos que emplear desde luego unas buenas matemáticas, ¿no? Una buena unidad para que quede perfectamente bien. Exacto. Y bueno, ya si lo aterrizamos a lo que viene siendo la educación, ¿no? Creo que el teorema de Pitágoras, más que algo teórico, ¿verdad? Porque se les puede dar a los alumnos quizá el elemento, ¿no? El teorema se lo pueden aprender de memoria, pero en la vida cotidiana lo van a aplicar en muchas áreas del conocimiento. Exactamente, para guardar precisamente pues este equilibrio de la naturaleza. Bueno, estimados amigos, pues les mandamos saludos a todas aquellas personas que estuvieron conectadas con nosotros, por todos sus comentarios que nos han dado y por todo el apoyo que también nos han brindado. Jera, pues muchísimas gracias por compartir este espacio en este programa de Filosofando. Esperamos tenerte en otros programas más. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo en esta página. Bueno, estimados amigos de Canal Foro CX, recuerde que usted y yo tenemos otra cita en la siguiente semana en un programa más de Filosofando. Nos vemos en la siguiente. Canal Foro CX, marca la diferencia.